¿Cuántas veces no nos hemos llegado todos a sentir desmotivados, sin ganas de hacer las cosas y a veces sentimos que no vemos el final? O sea, nos perturba mucho el futuro, como que de repente perdemos el rumbo y no sabemos hacia dónde vamos y se crea como este círculo vicioso porque, pues, obviamente si no hay motivación, entonces dejas de hacer cosas. Y si dejas de hacer cosas, entonces te preguntas, pues, ¿para qué estás aquí? Entonces, si no sabes para qué estás aquí o si no tienes la respuesta, entonces igual dices, "Ay, entonces, ¿para qué sigo?". Y se los digo porque a mí en los últimos días me ha estado sucediendo que sí he sentido como estos bajones. O sea, ese bajón de que de repente es de muy monótona la vida, sigo haciendo todo, pero me aburro muy fácilmente y todo me aburre, las personas, las cosas, las actividades. O sea, aunque las sigo haciendo, no encuentro como ese para qué, como que le voy perdiendo ese sentido. Y pues ahí es donde, pero me tardó días, obviamente, como sigo operando y muy a pesar de, sigo yendo al gimnasio y me hago de comer y diario me baño y sigo trabajando, o sea, te digo, todo lo voy haciendo muy en automático. Llega un punto en que ya después de días digo, hey, algo está pasando porque no estoy haciendo nada diferente, o sea, sigue mi vida muy monótona, te digo, entonces pero ya me conozco, o sea, ya empiezo a detectar oye, algo aquí está pasando porque no estoy con esa chispa y dinamismo que antes de, ¿qué más? ¿Y qué sigue? ¿Y qué me hace falta aprender? ¿Y de mi plan o de mi propósito, qué onda? Ahí que sigo. Sino que voy días enteros en automático. Y yo sé que a todos nos pasa. Y yo lo que te quiero dejar de mensaje es normal. Es normal sentirnos bajoneadas, que de repente no entendemos muy bien para qué, pero creo que en esos momentos es cuando nos tenemos que detener a reflexionar, ok, ¿qué detonó que esté así? Si lo puedo detectar, increíble que en mi caso, pues sí, me estoy detectando en una situación que no estoy cómoda y eso como que en vez de buscarle la salida, ¡pum!, me empezó a dar para abajo y como que me enrolé en ay, no sé, como ser más, ahí luego lo veo y en el luego lo veo, pues obvio ya, llegó un punto en que mi energía se estancó. Entonces, pues sí, han sido días difíciles y cuando ya detecté qué es lo que lo estaba detonando, ok, dije, necesito más tiempo como para estar reflexionando, qué puedo hacer diferente. Verdaderamente tengo la intención y la voluntad de hacer algo diferente, de moverme, de automotivarme, porque acuérdense que aquí nosotras mismas somos las que tenemos que movernos. Hay veces que le puedes decir a alguien, oye, me siento de esta manera, y a veces esa persona te puede decir, hey, ánimo, pero al final las que vamos a hacer todos somos nosotras. La que va a buscar una solución, la que va a buscar qué más hacer, qué es lo que hace falta, si tienes que recalcular o qué vas a hacer diferente, cuándo y cómo te vas a empezar a mover. O sea, nosotras somos las que hacemos ese trabajo. Entonces, para mí, por eso les digo mucho que si hagan esas reflexiones de conciencia, porque igual, o sea, me detecté, yo tengo un diario de gratitud y me di cuenta que llevan varios días que no escribo. Entonces dije, también por ahí. Y te digo, ahí es cuando ya me empiezo a reconocer de algo está pasando. Y obvio, no, bueno, al menos han sido días, no han pasado meses de que esté en este estancamiento y eso pues obviamente habla de que ya he hecho algún trabajo. Entonces yo lo que te quiero decir es, sí, a todas nos pasa, a todos los niveles, a veces vamos muy profundo, a veces son bachecitos, pero por eso es bien importante que te detengas y estés consciente de dónde viene eso, si hay algo que puedes hacer para cambiarlo, para salirte de esa situación y si no, que hagas un plan, que digas, ok, ahorita no me puedo ir, no me puedo salir, no puedo cambiar esto, pero ¿qué podría empezar a hacer para que en algún momento
lo más rápido posible me salga de ahí, porque evidentemente algo no está funcionando que me está llevando a este estancamiento. Y ahí es cuando empiezas a reconocerte de qué tienes que hacer, si todavía tienes que ir a preguntarle a alguien algo, aprender, si tienes que reflexionar más, hacer conciencia, hacer un cambio en tu día a día, en tu cotidianidad, si a lo mejor te estancaste en algún objetivo, en fin, o sea, por eso les digo que es bien importante tomarlo más en serio y cotidiano, el hacer conciencia y reflexión de quién eres, quién quieres ser, qué estás haciendo, porque cuando entonces sabes quién eres, cuando hay un movimiento, cuando algo sucede, te lo detectas más rápido. A que si pasan semanas, meses, y como no tienes esta energía bien canalizada, te pierdes. Y ahí te puedes ir y dejas de hacer tus proyectos, porque te vas llevando otra vez la cotidianidad y tu propósito lo dejas a un lado. Entonces, en mi caso, pues sí, obviamente después de días me di cuenta, reflexioné, dije, ok, más bien voy a tener que hacer un plan para moverme del lugar emocional en el que estoy y, y pues empezar a hacer este plan de, ok, ¿qué va a ser diferente? Y también como que, ok, ¿por qué me desmotivé? O sea, ¿en qué momento perdí el para qué? Entonces, pues sí, es otra vez revisar y estar haciendo este trabajo personal. Y créanme, o sea, aunque estén ustedes así como que, ay, no, pues es que si vienes y hablas ante una cámara estás más trabajada. Sí, pero de todos modos sucede. Y por eso quiero hacerles hincapié de que no pasa nada, siempre y cuando lo detectes a tiempo y salgas y hagas algo diferente. Entonces, esa es la invitación, chicas. Trabájense todos los días, conózcanse, dense ese tiempo, porque he visto cuando llegan coaches nuevos, de que cuando empezamos a hacer las preguntas, se dan cuenta que llevan en ese estancamiento meses, pero ni siquiera han hecho conciencia, solamente sienten que no son felices, pero llevan así meses. Y obviamente, pues digo, siempre hay maneras, empieza a trabajar, pero como que tienes que ir más atrás y tienes que empezar a revisar y mover cosas. Pero cuando ya tienes un trabajo diario, pues es un poquito más sencillo, entre comillas, que tú misma también puedas detectarlo, hacerte preguntas y de ahí empezar a accionar. O sea, las preguntas que, por ejemplo, yo me hago es, a ver, ¿qué pasó? ¿Y, y qué es lo que te está incomodando? ¿Qué es lo que me tiene aburrida? ¿Por qué estoy reaccionando así? ¿Por qué no estoy haciendo lo que antes estaba haciendo y por qué me caí en esta monotonía? ¿Qué quieres hacer, Cintia? ¿Quién quieres ser otra vez? ¿Está todo bien o hay que recalcular algo? Y ahí es donde empiezo más a profundidad a revisar, ¿no? Entonces, hazte preguntas siempre que puedas y revisa qué es lo que podrías empezar a modificar. Y, y eso, normalicemos que no todos tenemos que estar al 100 todo el tiempo y todos los días porque es muy pesado, yo lo sé. Y pues eso, o sea, no creas que porque empiezas a trabajar en ti no vas a tener bajones. Por supuesto que los vas a tener, porque también nosotras vamos cambiando. Y entonces a lo mejor tú tenías como una perspectiva, un plan, pero vas cambiando y te das cuenta que ya no encajas ahí. Y el estar aferrada y aferrada a que, bueno, es que yo dije que tenía que estar ahí, si tú ya cambiaste, obviamente ese objetivo va a modificarse y lo tienes que replantear lo más rápido posible para que puedas tú también empezar a hacer los cambios y no te estanques y te empieces a sentir frustrada. Entonces, es un trabajo todos los días, pero yo creo que si estás viendo este tipo de videos míos y de desarrollo o superación personal, es porque verdaderamente crees que el mensaje y, y la clave de todos los cambios eres tú y que si tú estás transformándote y revisándote, es posible que tengas la vida que quieres. Y ese es el trabajo que tenemos que estar haciendo todos los días.
yo no pretendo llegar a gente que le da lo mismo o hasta critique el por qué tenemos que estar tan estresados con el sentido y propósito de vida. Cuando llegan y me dicen eso es de, bueno, a lo mejor todavía no te tienes que hacer esas preguntas, a lo mejor tú estás ahorita en otra etapa. O sea, platico con ellos, pero si de plano es una negación, o sea, no pasa nada. A lo mejor ahorita estás en otra etapa. Pero yo confío en que si ahorita ya estás, te digo, siguiéndome a mí o viendo otros videos de este tipo, es porque tú ya tienes esta curiosidad de qué tengo que hacer, qué más puedo hacer por mí, qué me puede llevar a seguirme motivando. Y créanme que yo cada vez que subo estos videos, reflexiono, digo, la verdad es que sí los pienso antes, pero me llevan a hacer también un trabajo interno y una introspección de lo que te digo, pues me tiene que cuadrar a mí, evidentemente, y pues me lo tengo que, yo me lo creo, pues, o sea, y es algo que yo trabajo todos los días. Entonces, es muy normal que todos tengamos estos bajones. Cuando tengas eso, no te hables feo, no digas, ay, pero ¿por qué? Qué bárbara. No, ten mucha compasión y confía en lo que has aprendido y de aquí o cuando tengas algún bajón empieza a pensar cómo salirte de ahí, pero con mucho amor. Al final, nosotras mismas somos luego muy duras con nosotras y creo que ahí es donde empezamos a pues hasta como bloquearnos porque pues cuando te hablan feo y fuerte puedes medio despertarte pero al final no te estás motivando. Entonces, nada, creo que este video se los quería dejar como es posible siempre salir de tus crisis. Algunas nos van a durar días, otras semanas, otros meses, que ojalá que no, evitarlo, pero puedes salir de ahí si tienes la voluntad, si tienes el compromiso contigo misma, si eres comprometida más bien, y si tienes claro hacia dónde vas. Si no has hecho ese trabajo, obviamente de repente es como de, estoy desmotivada, pero pues es que ni sé a dónde iba. Entonces desde ahí ya empiezas a tener otro tipo de cuestionamientos. Entonces, si sabes hacia dónde vas y de pronto tienes estos baches, replantéate, no pasa nada y vuelve a agarrar ese vuelito y súbele. Entonces, a todas nos pasa, chicas, no, y no pasa nada. Cuídense mucho y que disfruten mucho su fin de semana.